Muy interesante, un tema actual. Realmente es un tema que está presente en todos los medios de comunicación, está presente en la cotidianidad, está presente al interior de la casa, en el trabajo, en fin, en absolutamente todo. Y es el tema de la posverdad. Un concepto que cada vez coge más fuerza y que cada vez está, reitero, moldeando la mente y el corazón de las personas. Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: oigan palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Y en Proverbios 23, la primera parte dice: compra la verdad y no la vendas. Este término posverdad es relativamente nuevo. Este término se acuñó por allá en el 2016, cuando un funcionario de Gran Bretaña, Nigel Farage, propone y avala e impulsa lo que se conoce en la historia como la campaña del Brexit. Y resulta que esta persona dijo que cada semana que la Gran Bretaña permanecía en la Unión Europea, pues la verdad es que se gastaban como más de 350 millones de euros que tenían que invertir. Y que si ellos se salían de la Unión Europea, pues la cosa iba a funcionar porque ese dinero iba a ser invertido en su propio país, ¿correcto? Y resulta que definitivamente el pueblo dijo: no, pues cómo vamos a seguir invirtiendo todo eso en la Unión Europea, no podemos. Y entonces todos votaron, el país completo se volcó y votó porque sí necesitamos que Reino Unido salga de la Unión Europea. Y luego en la semana siguiente le preguntan a este personaje: bueno, y entonces, ¿cómo es que finalmente se va a invertir ese dinero que nos estamos ahorrando por no pertenecer ya a la Unión Europea? Y dijo: no, era mentira, no había ningún dinero. Entonces, fíjense, no había ningún dinero que se iban a ahorrar, pero ellos, con base en esa mentira, lograron el objetivo, que fue de que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. ¿Listo? Entonces, a partir de allí se acuñó este término de la posverdad, ¿ya? Pero obviamente ese concepto de la posverdad no nace allí. De la verdad y de la mentira y del sofisma se ha hablado absolutamente siempre. Porque esto tiene que ver con los argumentos que se utilizan en el momento de sostener un diálogo. Y la verdad y la mentira son tan antiguas como el ser humano, ¿ya? Este concepto de posverdad es un concepto en el cual los hechos objetivos son menos influyentes que lo que se dice de ellos. No es tan importante lo que yo digo, sino cómo me lo creen estas personas, o cómo lo vendo de tal manera que la gente lo crea. Y es bastante lamentable esto, pero reitero, eso no surge allí en el 2016, que fue cuando se acuñó el concepto, sino que la mentira y la verdad están desde hace mucho tiempo presentes en el ser humano. Pero de eso también había hablado Heráclito, Platón, Aristóteles. Todas estas personas hablaron e intentaron establecer qué es la verdad. Y definitivamente eso es lo que busca la filosofía, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría. De hecho, recordemos nosotros que Sócrates, ese gran profesor o maestro de Platón precisamente, Sócrates muere por la verdad, en contra de los sofistas, a quienes acusa Sócrates de que ellos no enseñaban la verdad, sino que enseñaban lo que se necesitaba ser enseñado por la persona que les pagaba, ¿ya? Es decir, entonces los sofistas tienen, entre tantas malas famas, que ellos no les interesaba tanto la verdad, sino que alguien les pagaba por: a ver, yo le pago porque necesito que usted pase este argumento como verdadero. Y entonces eso era así, les pagaba y ellos montaban una cantidad de argumentos, correcto, para
a establecer una verdad, la verdad que a ellos les convenía, la verdad que ellos deseaban implementar en la gente. Sócrates muere, reitero, en contra de los sofistas. Recuerden que fue obligado a beber la cicuta, ¿correcto? Y entonces muere de esa manera. Pero este concepto quedó repitiéndose hasta la actualidad, ¿ya? Y la verdad no eran acusaciones reales para Sócrates, pero la verdad también es que fue un juicio más allá de las pruebas reales el que le hicieron a Sócrates. Y aquí lo que se planteaba era que el mejor de los sofistas era el que convencía a todos, el que más defendía la verdad, pero lo que pasaba era que lo que defendía muchas veces no era verdad, pero no interesaba tanto si era o no era verdad. Lo que interesaba eran los argumentos que se presentaban para hacer creer que eso lo que se estaba diciendo era verdad o no, ¿ya? Entonces, no era tan importante, digamos, la verdad. Lo importante es lo que se hace creer a las personas como verdad, ¿ya? Entonces, de todas maneras, también esta gente que maneja la posverdad tienen que saber mentir, porque tienen que montar una estructura tan interesante, tan parecida a la verdad, que pueda ser creída por todos, es decir, que engañe a todo el mundo. Entonces los sofistas hacían pasar el argumento más débil como el más fuerte y el más fuerte como el más débil, ¿ya? Con el solo poder de la oratoria. Eso era lo que planteaba este señor Platón. Pero estamos hablando de la posverdad. Así es de que ese post es un prefijo que juega con lo extemporáneo. El prefijo post lo que hace es tomar categorías tradicionales, pero las afecta al vestirlas con el ropaje propio del tiempo que se está trabajando el concepto. Es decir, cuando nosotros hablamos de posverdad, estamos hablando de una categoría que, reitero, es tan antigua como el ser humano, pero ese prefijo pos nos habla de algo que se refiere a algo que se está trabajando en la actualidad, ¿correcto? La posverdad, es decir, cómo se miente en la actualidad. Cómo se miente en la actualidad. Entonces ese pos afecta el concepto de verdad o de mentira del ropaje de nuestro tiempo. Lo arroja a nuestra contemporaneidad. ¿Listo? Entonces la posverdad es el tratamiento clásico sobre el problema de la verdad, pero revestido con la materialidad, con las tecnologías, con las costumbres y las prácticas de nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque en la actualidad hay ciertos aspectos que no se tenían en la época de Sócrates, por ejemplo, o incluso en la época de Cristo, que Cristo también se le hace un examen, un juicio de la posverdad, y por ese juicio injusto, mentiroso, termina siendo crucificado, ¿correcto? Entonces, la verdad es que, reitero, ese concepto de la posverdad son los mismos conceptos de Sócrates, luego de Cristo y de todas aquellas personas que han muerto por una verdad en contra de gente que habla mentiras, sofismas, pero que los hacen pasar por verdaderos ante un grupo de gente con muchísimo poder que le conviene esa posverdad, es decir, esa mentira, correcto, pero bien fabricada. Entonces, así se trabaja. La verdad asume en este caso un ropaje propio de nuestro tiempo y por eso se habla de la posverdad. Entonces la posverdad es algo de lo que se está hablando siempre, pero en nuestro caso incluye la revolución mediática, los medios masivos de comunicación, los noticieros, los youtubers, los bloggers, ¿correcto? Todos estos tiktokers, en fin, estas personas que manejan estas redes y una cantidad de situaciones allí. Y esos son métodos usados por la política, por la economía, por la publicidad, por el padre o la madre de familia en su hogar. O sea, esto está inundándonos tremendamente. Eso es un tema que definitivamente es bastante fuerte. Entonces, la verdad es que todo poder debe hacerse pasar como algo legítimo.
El saber tiene estrecha relación con el poder. ¿Quién tiene el poder? El que sabe. Entre más conocimiento se tenga de algo, más poder se tiene, ¿correcto? Entonces allí es una situación infortunada. Entonces, en la posverdad son las circunstancias que se montan de tal manera en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión que la apelación a la emoción, a la creencia personal. Es decir, que busca la persona que practica la verdad, que practica la posverdad. Aquí hay una situación, y es que en la actualidad las verdades se fabrican. En la actualidad la verdad ya no es verdad por sí misma, sino que la verdad se fabrica en grandes bodegas, en grandes terminales de información, ¿correcto? Entonces, una persona llega a estas bodegas de la verdad y dice: necesito que me hagan creer a la gente esto, ¿correcto? Y entonces empieza a fraguarse todo un discurso, todos unos argumentos bastante interesantes que apelan a la emoción, no tanto a la creencia personal, en el sentido de que es importante que esa persona empiece a pensar y a creer X cosa. La creencia personal que tenía ese alguien, pues va quedando reducida y va asumiendo esa nueva verdad que le están diciendo, ¿ya? Entonces, reitero, para lograr esto se utilizan redes sociales como un mecanismo de manipulación, como un mecanismo que lo que pretende es la creación de la opinión pública, como mecanismos que construyen lo que se conoce en la actualidad como el sentido común, ¿ya? Eso se logra en este momento mediante centros de cómputo, mediante bodegas de mentiras o de fabricación de la verdad, mediante las redes, y obviamente esto es algo que eso no cualquiera lo hace. Esos son centros dirigidos por especialistas en publicidad, en psicología, en emociones, en comunicación social, en política, en economía, en publicidad. Ellos son los que dirigen, los que organizan, los que encauzan la opinión pública y encienden debates cuando quieren encender debates, polarizan temas, polarizan sectores poblacionales, polarizan sectores económicos, productivos, hacen que una noticia se viralice, o por el contrario, hacen que una noticia sea apagada de acuerdo a lo que les conviene a los grandes centros de información y a los dueños del poder. Obviamente todo eso se hace mintiendo, pero no mintiendo de una manera, por decirlo, porque es que uno, ¿qué palabra encuentra para hablar de una mentira bien hecha? Pero eso es lo que hace esta gente. Mienten de una manera tan perfecta, tan espectacular, tan bien montada. Reitero, no hay pocas palabras para hablar esto, porque yo hablo de una mentira perfecta. Pero es que, reitero, son mentiras tan bien hechas que la gente se las cree. Tienes que estar muy bien informado para decir: esto que esta persona está diciendo es falso. Esto que este noticiero está diciendo es falso. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Y cuáles son los resultados de esa posverdad? Las grandes estrategias de marketing. Venta de productos. Usted, no sé si recuerda que hace mucho tiempo, y yo sigo diciendo las cosas por su nombre, pero no sé si usted recordará, hace unos cuantos años atrás, la multinacional Nestlé, que produce leches, dijo que con base en ciertos resultados hechos en X universidad, con X científicos, había arrojado que amamantar a los niños con leche materna era terriblemente nocivo para la salud de ellos. Por favor, si amas a tu hijo, no lo sigas amamantando con tu leche, con la que sale de tus pechos. Debes amamantarlo con leche Nestlé. Y eso obviamente fue un boom tremendo. Son boom, por ejemplo, como el de no sé si usted recuerda que en alguna época
entonces se dijo que comer huevo era malo, que comer huevo producía, elevaba los niveles de colesterol, de glicemia, etcétera, etcétera. Esos son conceptos de la posverdad. Posverdad es, por ejemplo, decir que Coca-Cola es la chispa de la vida cuando es un veneno para el cuerpo. ¿Ya? Cuando se habla de que X medicamento es la gran panacea para solucionar una enfermedad o X dolor, pero realmente no es así. Y sacan entonces una bella modelo, sacan un hombre muy corpulento, muy atractivo y como quien dice, esta persona está así porque consume nuestro medicamento. O cuando sacan de pronto una propaganda, una publicidad de un cigarrillo y lo sacan con personas muy cosmopolitanas, muy hermosos y hermosas y atractivas, con tremendos cuerpazos, fumando, ¿correcto? Esos son algunos manejos de la posverdad, pero digamos que esos manejos son basados en la publicidad para vender un producto, pero el problema es que la posverdad está en la política, está en la economía, la posverdad está en la iglesia y eso hace que obviamente la gente permanezca tremendamente engañado. Como le comento, los resultados de la posverdad son estrategias de marketing, venta de productos, películas, asuntos que no son tan relevantes a la final o que pueden ser muy relevantes. Pero con la posverdad también se ganan o se pierden elecciones. Con la posverdad se obtiene o se resta apoyo a medidas que muchas veces pueden ser antipopulares, ¿correcto? O no populares, o que son nocivas incluso para una comunidad o para el ser humano. Posverdad es, por ejemplo, lo que está pasando, usted habrá visto, y yo estoy corriendo acá el riesgo, como muchos videos que me han bajado, pero yo sigo hablando lo que debo hablar. Hay una persona aquí, un hombre como de 56 años, que se declara mujer porque se está autopercibiendo como una niñita de 6 años. Deja a su esposa, deja a sus hijos, correcto, se autopercibe como una niñita de 6 años, se viste como tal, y como es una niñita de 6 años, eso pasó en Canadá, no puede estar solo, porque un niño de 6 años, como una niña de 6 años, ¿cómo va a estar solita? Entonces tiene que salir una pareja, un padre y una madre que lo adopten. Ya salieron, ya está adoptado. Muy seguramente esta persona luego pedirá que lo matriculen en un colegio porque una niñita de 6 años tiene que aprender, ¿correcto? Y entonces lo matricularán muy seguramente en un colegio donde va a estudiar con niñitos de 6 años. Lo más seguro es que sea un pedófilo que está inventando todo ese asunto. Como también ha pasado en la actualidad que todo esto de lo que le estoy hablando tiene una explicación que no sé si usted haya escuchado una frase, la ventana de Overton. La ventana de Overton. Joseph Overton era un político que explicó cómo se trabaja en la política para hacer que algo que resulta impensable, inaceptable, finalmente termine siendo aceptada por toda una sociedad y que sea algo que se ve de la manera más común y natural. Y hay un proceso que tiene unos pasos que le diré más adelante. Ahorita le hablo un poco más detenidamente de la ventana de Overton, pero entonces todo eso tiene que ver con eso. O por ejemplo con los famosos deportistas transgénero, ¿correcto? Que estos personajes entonces dicen, no, yo me autopercibo como mujer, ¿correcto? Pero entonces era un boxeador y ahora está, como se autopercibe como mujer, entonces ahora hay que dejarlo que participe en las Olimpiadas de las Mujeres, y ahí está dándole unas palizas a todas las mujeres, porque obviamente es un hombre bastante corpulento peleando contra una mujer, no tiene chance de nada y ha acabado con una cantidad de mujeres así. Entonces esos son también conceptos de la posverdad, pero aquí con la posverdad se ganan elecciones. Reitero, se ganan miles y miles de dólares, de millones de dólares. Se establecen conductas sociales que, reitero, ni siquiera se pensaría anteriormente en eso, y sin embargo se hacen. Generan con la posverdad opinión favorable o desfavorable ante un conflicto bélico,
ante un conflicto étnico, ante un conflicto religioso, y todo eso se maneja de esa manera. Con la posverdad se genera el odio, se genera intolerancia a lo que no se pretende que se tolere, se genera tolerancia a lo que se pretende que sea importante para algunos sectores. Y con la posverdad siempre se apela es a la emoción, no a la razón. Con la posverdad se ataca a las personas, no a los argumentos, y eso es gravísimo. Uno nunca puede atacar a una persona que porque está diciendo algo en contra de lo que yo digo, entonces decirle, ay, pero usted qué habla, si mire esa cara que tiene, mire lo panzón que está, mire lo gordo que tiene, usted tan chiquito, usted tan grande, eso no es correcto. Cuando uno ataca a una persona, no debe ser a una persona, sino a los argumentos con los cuales está proponiendo algo esa persona. El individuo debe quedar resguardado de esos ataques, y lo que se puede y se debe analizar críticamente es los argumentos, pero en la posverdad se ataca es a la persona y no a los argumentos. La modernidad, recordemos nosotros, que se caracterizaba por la verdad. Había una cantidad de grandes relatos que encauzaban el pensamiento, que creaban ideales en la gente, que creaban esperanzas en la gente, pero cuando caen esos grandes sistemas, caen esas grandes verdades y quedan vacías de significado, y son usados posteriormente por políticos, por economistas, por religiosos, de tal manera que ya no significan nada o que se les da un significado totalmente diferente. Por ejemplo, palabras y conceptos como liberalismo, como democracia, como derechos humanos, incluso como comunismo, que, reitero, significaron algo en una ocasión, pero ya no, y ahora se les da un nuevo ropaje y se empieza a usar de manera distorsionada. ¿Dónde se produce esa posverdad en la actualidad? Pues se produce en las instituciones que tienen el poder para hacerlo. Quiero preguntarte, ¿dónde o qué instituciones tienen el poder de producir verdades o posverdades o sofismas o mentiras disfrazadas de verdades, que a la larga todo lo mismo? Principalmente en instituciones que tienen el poder para hacerlo. ¿Cuáles? Centros educativos, universidades, centros de investigación, ¿correcto? Laboratorios de medios de comunicación, el mismo Estado, el mismo gobierno, las mismas instituciones que muchas veces están a cargo de la difusión de dichas posverdades y de la imposición como algo válido, mientras que otros discursos no deben ser válidos según el concepto que tienen ellos. Entonces, en esto de la posverdad está metido, y sigo diciendo nombres: bienvenido Caracol, bienvenido RCN, bienvenida a Revista Semana, bienvenida a la W Radio. Usted, para estar bien informado en Colombia, usted no puede ver esos noticieros, porque esos noticieros le pertenecen a ciertos sectores poblacionales hegemónicos, a los centros de poder, que les interesa muchísimo que usted siga engañado. ¿Por qué se le está haciendo tanta guerra a los medios de comunicación nacionales en este momento a todo este proceso de la reforma a la salud? Porque las CPS son digamos, los caballitos de batalla y las empresas de estos grandes y poderosos, que son los dueños también del país y son los dueños de los medios de comunicación. Le dejo un desafío: averígüese quién es el dueño de Caracol, quién es el dueño de RCN, quién es el dueño de Semana, y se va a dar cuenta que son los mismos grupos económicos poderosos. Entonces estos grupos dicen: necesitamos que la población crea esto, y se empiezan a fabricar esas supuestas verdades que luego se dan a conocer con un despliegue enorme de tecnología y de cubrimiento, etc. Entonces allí es complicado. No podemos nosotros tener una sola fuente de información. Tenemos que tener fuentes de información, digamos, que hablen del tema, y otras que hablen de una manera crítica de ese mismo tema, ¿correcto? Entonces esas posverdades se difunden como algo válido, pero no porque correspondan a la realidad, sino porque cumplen con ciertas pautas,
con ciertos mecanismos, con instancias, con sanciones, ojo. Si no crees, si no asumes lo que te estamos diciendo aquí, que es la verdad o que debe ser la verdad, te sancionamos, te eliminamos legalmente, te demandamos. Y ellos tienen sus propios pautas, mecanismos, instancias, normas, técnicas, procedimientos. Y obviamente, ¿cuántas normas y procedimientos debe pasar algo para que sea verdad o conocimiento científico? Una cantidad de normas, y sin embargo ellos producen todo eso. Si es el caso de que le paguen a un pseudocientífico y le dicen, mire, necesitamos que usted nos demuestre, o que haga un supuesto estudio donde diga con estadísticas, con experimentos, con hechos, etcétera, que usted comprobó que este medicamento es malo o que este medicamento es bueno, ¿ya? Que esta postura política o esta postura social es buena o mala. Y entonces sacan estadísticas, sacan ejemplos, sacan un sector poblacional que ha experimentado eso y el resultado de esa experiencia fue ABC, ¿correcto? Y así se crean esas verdades. Entonces deben pasar muchos procedimientos y normas para que algo parezca verdadero o con un ropaje científico. Y aún así, y hacer esta clase de posverdades es muy, muy costoso. Pero aún así se hacen. ¿Y por qué se hacen? Porque el resultado de esa posverdad les beneficia más que la propia verdad. Por ejemplo, un problema serio que se tiene con digamos, la explotación de petróleo a partir de colocar agua a presión en la roca, correcto, y que salga todo el petróleo, recordarán ustedes, ¿cierto? Entonces dicen, no, eso no es dañino, eso no hace absolutamente nada, pero se ha demostrado, pero esos son grupos pequeños de científicos que dicen, no, eso no es correcto, eso no se puede hacer porque eso sí trae grandes problemas, pero a esos grupos pequeños que están en contra de los intereses de los poderosísimos, a esos grupos no les dan chance, no les dan posibilidad de nada, ni de difundir sus investigaciones. A ellos los acallan, los meten a la cárcel, les quitan la licencia. O sea, eso es una cosa loquísima, todo lo que nosotros estamos viviendo. Y algo hay que hacer al respecto. Primero informarnos, correcto, difundir esas informaciones. Entonces a estas personas les beneficia más la posverdad que el concepto de verdad como tal. A ellos no les interesa que la verdad como tal sea válida. Entonces aquí en la actualidad hay una disputa de los medios por la verdad, más no por lo que es verdadero. Hay una diferencia interesante acá. La verdad por la verdad. Las cosas que no son del orden de la verdad. Es más bien una disputa por el control, por la hegemonía, por el dominio de lo que se va a considerar o lo que se va a constituir estatuto de la verdad, ¿ya? Es decir, una hegemonía y un dominio sobre las instituciones y los medios que pueden dictaminar qué discurso se debe considerar como algo válido o creíble y qué discurso se debe considerar como algo ilógico en una sociedad. Les decía que esto se trabaja con un concepto que se llama la ventana de Overton, o bueno, esa es una de las herramientas que ellos utilizan. Y es Joseph Overton que se propone, entre otras cosas, que para que una política pública alcance la totalidad, la total legitimidad, puede definirse como, y ellos empiezan a trabajar con este proceso, algo que es impensable, algo que es tan loco, tan ilógico, que causa tanta repulsión, tanto odio, tanta asquerosidad en la sociedad, se toma, eso impensable se toma, luego eso se radicaliza, luego de lo impensable y de lo radical pasa a ser aceptable, luego pasa a ser algo sensato, hasta que terminan siendo algo popular y se termina legislando políticamente a favor de eso. Entonces la ventana de Overton
lo que hace es proponer o definir ese proceso que se hace para decir, bueno, ¿cómo nosotros hacemos para que se acepte finalmente la eutanasia, el canibalismo, la pedofilia, míreme, léame los labios porque no puedo decir esto en público? Entonces, todo eso que en un principio le parece ilógico a la gente. Imagínense que allí, que alguien le hablen a la sociedad del canibalismo, inmediatamente, o de la pedofilia, inmediatamente, como es una sociedad con cierta ética, cierta moralidad, va a encontrar eso como impensable. Canibalismo, de por Dios, no somos animales. Pedofilia, ¿cómo se le ocurre? ¿Con un niñito? No, de ninguna manera. Entonces eso es impensable. Pero luego de lo impensable se pasa a lo radical, y en lo radical ya, una cosa es que algo sea impensable, no, definitivamente no es por ahí, pero otra cosa que sea radical, o sea, hay una radicalidad, pero por lo menos se acepta o no se acepta. Luego de la radicalidad se empieza a hacer que ese concepto empiece a ser aceptable. Y luego que las personas que ejecutan eso, el canibalismo, la pedofilia, pues es sensato hablar de eso. Es sensato porque ABC, ¿correcto? Luego viene lo popular, es decir, cuando esa medida se populariza. Entonces, bienvenida a la popularización de tener relaciones sexuales con niños. Bienvenida y se populariza el canibalismo, ¿ya? Y luego se legisla contra eso, a favor de eso. Y esa es la ventana de Overton, ¿ya? Entonces, en la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco tiene una división clara, concreta entre el bien y el mal, existe esta técnica que permite cambiar la actitud popular hacia los conceptos considerados totalmente inaceptables. Eso es lo que se conoce como la ventana de Overton. Entonces es una secuencia concreta de acciones, de discursos, con el fin de conseguir un resultado deseado, ¿ya? Y esto de la ventana de Overton, que termina en la posverdad, es más eficaz que una arma nuclear de destrucción masiva, ¿ya? Y resulta más intolerante, más fuerte, porque termina destruyendo comunidades humanas enteras. Y es bastante complicado. Entonces, la hegemonía de la verdad, ¿quién la tiene hoy en día? La tiene la información pública, la tiene el gobierno, las instituciones científicas, los medios de comunicación, ¿ya? La iglesia. Entonces, todo eso es una situación bastante fuerte. Ejemplos de la posverdad que nosotros estamos viendo y que hemos escuchado. En el 2001, luego del 11 de septiembre, ¿se acuerdan las famosas Torres Gemelas? Se utilizó la famosa frase: Irak tiene armas de destrucción masivas, para ir contra Irak y hacerle guerra. ¿Cuántas armas de destrucción masiva se encontraron luego de esa incursión de Estados Unidos allá? Ninguna, ni una. Pero sí se encontró mucho petróleo y mucha hegemonía. Se fortaleció la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, eso de que Irak tiene armas de destrucción masivas es un ejemplo de posverdad. Como le dije al comienzo, el Brexit de Nigel Farage, que propuso que Reino Unido, cada semana que pasaba en la Unión Europea, tenía que aportar 350 millones de euros, ¿ya? Y que si se salían de allí, ese dinero iba a ser invertido en su propio país, ¿ya? Entonces, el país votó masivamente por la salida. Luego se le pregunta a Nigel Farage: ve, ¿qué pasa con ese dinero? Entonces, ¿cómo va a ser invertido? Y él dice: no, realmente dinero no había. Ese dinero, eso era una mentira, pero ya habían logrado el propósito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una posverdad es lo que plantean muchos partidos políticos.
Este partido lucha contra la corrupción. Jamás permitirá que en sus líneas se trabaje en contra del bienestar de los ciudadanos. Pero realmente no es así. En Colombia, en el gobierno pasado se cambió el concepto de masacres por homicidios selectivos. Se dijo que muchos de esos líderes sociales, era mentira, no los estaban matando por ser líderes sociales, que era una de las vocaciones más peligrosas en Colombia. Lo mataron fue por líos de faldas, terrible. Entonces se cambió ese concepto de masacres por homicidios selectivos. Otro concepto de posverdad: si votamos por X persona o por X partido, nos vamos a volver como Venezuela. Entonces se apela a las emociones, se apela a las creencias personales, y la verdad no tiene importancia. En la iglesia también hay posverdad. En la iglesia las famosas decrete, el famoso siembre, pactos, semillas. Si quieres que tu hijo se salve, haga un pacto con el Señor y siembre un dinerito. Eso es posverdad, eso es totalmente falso, pero se cobija de un ropaje pseudo espiritual y termina entonces trabajándose desde esa perspectiva. Entonces, la verdad, lo que se conoce en la actualidad como verdad, que no es sino un sofisma, una mentira disfrazada de pequeñas chispitas de verdad, ¿correcto? Todo eso se genera, reitero, en los centros de poder para establecer que determinadas ideas deben pasar a ser verdad, ¿ya? Y mucha gente sabe que eso está armado, pero necesitan creer en lo mismo porque les sirve, porque está de acuerdo a sus intereses, porque en conclusión van a ganar muy buen dinero, van a tener muchísimo más poder. Y la inmensa mayoría de gente ni siquiera sabe de la existencia de la posverdad. La gente no sabe de esta parte. Entonces, el poder no termina reprimiendo, sino que lo que hace en la actualidad es normalizar. Los grandes poderes políticos, económicos, religiosos van construyendo nuestra forma de pensar, haciendo ver, creer y sentir que algo que inicialmente era algo anormal, ilógico, equivocado, ahora se constituya en algo normal, algo muy lógico, algo común. Lo que no es común es pensar o creer algo diferente a lo que estamos construyendo. Entonces ellos van construyendo formatos de pensamiento, ¿ya? No información. La información que se dé, eso es lo de menos. Lo importante es lo que nosotros queremos construir en el pensamiento de las masas, ¿ya? Y empiezan esos contenidos a fluir por todo lado para ir moldeando su conducta, para ir moldeando lo que usted cree y lo que usted piensa, ¿ya? Entonces, infortunadamente, esas estructuras en las cuales se van montando esas nuevas verdades van siendo el fundamento de nuestras vidas y de las generaciones, ¿ya? Entonces, bastante lamentable. Otra frase de posverdad es la famosa frase de la guerra es la paz, ¿ya? Y reitero, aún en la iglesia se trabaja a este asunto. ¿Y cuáles son los peligros de la posverdad? Renunciar al pensamiento crítico. Ya en la actualidad, si una persona tiene pensamiento crítico, perdón, este tipo es un desadaptado. Este tipo o esta persona, por pararse y por decir perdón, aunque toda la gente piense que eso es correcto, yo no creo que eso es correcto. Pero entonces cuando tú te levantas y dices yo no creo que eso es correcto porque va en contra del principio divino, porque va en contra de lo que dice, entonces este tipo es un intolerante. Entonces hay que acallarlo. No sirve. Ese tipo no fomenta la paz, fomenta la discusión, fomenta la guerra, fomenta la alienación, etcétera, etcétera. Entonces uno de los peligros de la posverdad es la renuncia al pensamiento crítico, al cual jamás debemos renunciar. Si tú renuncias al pensamiento crítico, ojo, estoy hablando de pensamiento crítico, no estoy hablando de la crítica por la crítica, no estoy hablando de ser criticones, estoy hablando de tener un pensamiento crítico que si no sabe qué es, con muchísimo gusto enseñamos qué es pensamiento crítico. Renunciar a la información verdadera, otro de los peligros de la posverdad. Bien lo planteó Nietzsche, ese Nietzsche que muchas veces fue tan acertado en tantas cosas. Dado que todo es verdad, ya nada es verdad.
Porque, perdón, si todos tenemos la verdad, entonces ya nadie tiene la verdad. Por eso entonces nosotros en la actualidad decimos, no, es que no hay verdades absolutas. Su verdad es su verdad, pero su verdad no tiene por qué ser mi verdad. Entonces, la conclusión acá es que ya nadie tiene la verdad. Como todos tienen la razón, nadie tiene la razón. ¿Ya? No se puede hablar de una razón generalizada. Los hechos que respaldan una verdad eran los más importantes anteriormente. En la posverdad ya no. En la posverdad los hechos, eso son lo de menos. La realidad es lo de menos. No nos interesa la realidad. Nos interesa lo que nosotros creemos o necesitamos que se crea como realidad. Eso es posverdad, ¿ya? Lo importante en la posverdad es la capacidad para argumentar. La capacidad que se tiene. En la posverdad se maneja muchísimo el discurso. Ese discurso nosotros tenemos que lidiar con ese discurso y estar preparados para trabajar el verdadero sentido de los discursos. Se le cambian ligeramente los conceptos, los significados a las palabras, a las frases, para que terminen diciendo lo que yo quiero que diga, ¿ya? Entonces, en la posverdad, la ciencia y la objetividad ya no son importantes. La ciencia y la objetividad están al servicio de los poderosos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para decir científicamente se tiene demostrado que? Bastante lamentable, ¿no? Lo importante de la posverdad es la masa mal informada, los miles y millones de personas mal informados. Por eso bienvenidas esos cantantes de reggaetón que dañan el pensamiento crítico, dañan la posibilidad de pensar, esos realities de La Voz Kids, del desafío edición 68, todo ese asunto, porque es para mantener a la gente allí como metida en la famosa caverna. ¿Recuerdan ustedes el mito de la caverna? Metidos allí, que no salgan a tratar de experimentar qué es la verdad, qué es lo real, ¿ya? Lo cierto es lo que yo creo, aunque no pueda demostrarlo. Otro de los postulados de la posverdad, ¿ya? Y la posverdad también maneja unas frases o palabras mordaza. ¿Qué hacen esas frases o palabras mordaza? Que silencian inmediatamente a cualquier persona que desee debatir de lo que se está haciendo. Entonces, en la actualidad hay una cantidad de violación de derechos humanos. Pero usted, por ejemplo, en un país como Colombia, si defiende los derechos humanos, ¿qué le dicen inmediatamente? Es que usted es de izquierda, usted tiene como tendencias comunistas, usted como que es de esos petristas, usted como, no, eso no significa ser ni de derecha, ni de la izquierda, ni de Petro, ni de Duque, ni de Uribe. Es tener presente los principios divinos, ¿correcto? Aquí hay que tener en cuenta. Entonces, ojo con esas palabras mordaza. Manipular el lenguaje, esa es la gran firma y la gran estrategia, la verdad, de la posverdad, la manipulación del lenguaje, para que este lenguaje diga exactamente lo que se pretende decir, aunque lo que se está diciendo sea contrario a lo que ha dicho siempre. Entonces, aquí hay un señor, Michel Foucault. Michel Foucault dice, donde hay poder hay resistencia, pero no podemos ser la resistencia y los enemigos que necesita el poder para mantenerse. No es correcto. Nosotros tenemos que hacer una resistencia inteligente, sabia, ¿correcto? No podemos ser simplemente unos reaccionarios, sino que debemos ser una resistencia intelectual, que influencie en la sociedad de manera adecuada y no simplemente un reaccionario. Entonces, ¿qué debemos hacer? La verdad en la Biblia está ligada con el conocimiento de la divinidad. Eso lo leímos en Oseas 4:1 ahora, 2 Samuel 7:28. Debemos tener un conocimiento y una sana interpretación del texto bíblico. Debemos tener un conocimiento de los hechos, un conocimiento del contexto, saber qué es mentira. Entonces, la mentira no es solamente lo opuesto a la verdad, sino que la mentira lleva el sentido de la falta de verdad, en tanto carencia de la realidad, también como la falta de error, como la falta de verdad en tanto que es un error, ¿ya? El mentir es algo que es éticamente incorrecto,
en virtud del orden del mundo, y es un mundo que está divinamente protegido, que vincula lo correcto con la verdad. Entonces tenemos que ser muy sabios en esto, porque la sabiduría condena la mentira sobre la base de que es una insensatez, y tenemos que tener mucha claridad de lo que es la verdad, ¿correcto? Y la verdad básicamente en el hebreo es el término emet, en el griego es el término aletheia, y la verdad en cuanto al emet, es decir, la verdad en el hebreo, es la denotación de una realidad que es firme, que es sólida, que es vinculante, ¿ya? Y por lo tanto se puede decir de eso que es verdadero. En cuanto a las personas que se dicen esta persona es verdadera, básicamente es algo que caracteriza la acción, las palabras, el pensamiento y sugiere integridad. Es decir, ¿qué es verdad en una persona? Verdad en una persona es la consonancia entre lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, lo que siento. Y eso sugiere que es una persona íntegra, ¿ya? Entonces, la verdad involucra los hechos más generales que exigen reconocimiento por parte de toda la gente como algo que es real, como un estado normal que corresponde al orden divino y al orden humano, y que debe buscarse, lucharse, desearse esa parte. La palabra aletheia del griego para verdad significa no ocultamiento. Entonces, la verdad en el griego significa lo que se ve, lo que se indica, lo que se expresa, lo que se revela, que son exactamente lo mismo que lo que realmente es esa persona, esa situación, esa cosa. Es decir, la verdad es decir una cosa tal como realmente es, no escondida, no falsificada. Aletheia significa el verdadero estado de las cosas. Aletheia en cuanto a una cualidad personal significa veracidad. Aletheia significa una realidad auténtica, en antítesis a la apariencia, ¿ya? Recordemos la palabra sincero, ¿se acuerdan? En las esculturas o en la fundición de los primeros siglos por allá, como no era tan trabajada, tan bien elaborada, cuando fundían unos metales o algunas vasijas, entonces quedaban con ciertos poros, y resulta que esos poros, los que vendían esas vasijas los llenaban, los maquillaban con cera para que quedara eso bien oculto. Pero resulta que cuando la persona que compraba esa vasija metálica la llevaba a su casa, con el correr del tiempo la cera se empezaba a desprender, ¿ya? Entonces, cuando la gente iba a comprar esas vasijas, le decía, pero por favor, que sea sin cera, es decir, que no esté camuflada, que no esté, digamos, maquillada con esa cera, quitando sus impurezas, ocultando sus impurezas de manera temporal. Entonces de ahí surgió la palabra sincero, ¿ya? Sincera, que no me le maquille eso. En derecho, en Deuteronomio 22:20, Primero de Reyes 10:6, Daniel 10:1, en derecho la palabra emet se utiliza para la verdad real de una causa o de un proceso, según se muestra por los hechos. Entonces, en la Biblia los hechos zanjan un asunto más allá de todo reparo, ¿ya? Como también en el caso de la palabra del Señor, que zanja, digamos, como una diferencia enorme. Entonces, considerar los hechos es indispensable para proponer una correcta justicia, según dice Zacarías 7:9 y Zacarías 8:16. Aletheia, por otro lado, también significa certidumbre y fuerza, ¿ya? Aletheia está refiriéndose a algo que es auténtico, en Efesios 4:21, en Gálatas 1:6, como algo que es rectitud en lo judicial, según Apocalipsis 15:3, o también la aletheia tiene que ver con la honradez, Juan 3:21, según de Juan 4:1, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, reitero, informarnos. En segundo lugar, tener en cuenta que
nosotros tenemos que defender la verdad por encima de lo que sea, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Entonces allí tenemos que tener ese concepto. No creer las cosas a primera vista, sino que al contrario, tener varias fuentes de información. Entre más información tengamos usted y yo de lo que se está planteando, la verdad es que vamos a tener muchísimo más conceptos a la mano para poder tomar decisiones. Entonces allí es algo muy importante esta parte. Nosotros tenemos que estar muy bien informados. Y qué pena tener que decirlo, no podemos seguir creyendo solamente a los noticieros, digamos, tradicionales. Infortunadamente, eso allí está bastante vendida, la verdad, y se está construyendo verdades que les convienen a los centros de poder. Así es de que yo les animo que sigamos luchando. Esto parece una batalla entre David y Goliat, pero que recordemos que David vence a Goliat, ¿correcto? Hay posibilidades de pelear en contra de la posverdad y de sacar adelante la verdad, porque finalmente la verdad triunfará, más temprano que tarde. La verdad triunfa sobre la mentira. Entonces, allí está la posverdad. Es en GESED Internacional. Somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y estamos para servirle. Un abrazo, el Señor le bendiga, que esté muy bien, muchísimos éxitos. GESED Internacional, somos todos.